Y los bienes raíces virtuales ya están aquí, otra vez. Y esta vez vienen con más fuerza, esta vez van a prosperar y se van a convertir en un mercado que va a mover muchos miles de millones. Incluso ya se está vendiendo la idea de que vas a poder generar ingresos pasivos con ellos. Y algunos ahora se preguntarán, ¿pero qué narices es eso de los bienes raíces virtuales? Pues mira, me alegro de que me hagas esa pregunta porque te lo voy a explicar de una forma muy sencillita. Los bienes raíces virtuales son bienes raíces que no existen en el mundo real, es decir, una casa que no existe, un edificio que no existe o un terreno que no existe pero que va a tener un valor. De hecho, vas a poder comprar un terreno que no existe por un precio X, luego vas a poder edificar o construir en ese terreno que no existe algunos edificios que tampoco existen y con eso aumentarás el valor de ese terreno. Esto ya apareció hace muchos años y tuvo un pequeño boom donde se llegó a pagar hasta 3 millones por una isla virtual. Finalmente este sistema se vino abajo porque no era el momento, porque todavía no habían llegado ni las criptomonedas ni los NFT, que son activos digitales almacenados en la blockchain, donde se puede especular tanto con obras de arte digitales como, por ejemplo, ya se ha llegado a pagar unos cuantos cientos de miles de dólares por la compra de un tweet. Concretamente el tweet del fundador de Twitter, el de Jack Dorsey. Este es el activo que ya está valorado en más de 2 millones de dólares. Y tú dirás, ¿pero qué narices? Pero si eso es un tweet. Pero no, ahí te equivocas y ahí es donde demuestras tu ignorancia. Es un tweet en forma de token no fungible. Es un activo digital de colección que con el tiempo se revalorizará, pues porque es algo muy útil, algo que tiene mucho valor. Este es el nuevo mercado NFT o tokens no fungibles y algunos ya están obteniendo unas rentabilidades asombrosas con la compra y posterior venta de estos activos. En octubre de 2020 un señor compró un vídeo en forma de activo no fungible. Un vídeo de 10 segundos que lo puedes encontrar gratis en internet y lo compró por más de 60.000 dólares. El caso es que hace poco lo ha vendido por más de 6 millones de dólares. Y básicamente los nuevos bienes raíces virtuales son bienes raíces tokenizados o bienes raíces no fungibles. Y no os lo perdáis porque podrían llegar a convertirse en el respaldo de algunas criptomonedas. Ya se han creado fondos de inversión que invierten únicamente en bienes raíces virtuales. De la misma forma que ya hay fondos de inversión que únicamente invierten pues en criptomonedas. Como ya sabéis, cuando hablamos de las criptomonedas, una de las mayores críticas que solemos hacerle es que no están respaldadas por nada, solo por la fe de los usuarios. Pues bien, esto ya parece ser que se va a acabar. Pues se está hablando de que se podría comenzar a respaldar las criptomonedas con bienes raíces tokenizados o fondos de inversión que invierten en bienes raíces no fungibles. Y estos podrían respaldar a las criptos. O sea, que se pretende respaldar a las criptos con bienes raíces que no existen. Esto es básicamente respaldar el humo con aire, vamos. Señores, estamos creando un mundo de humo que algún día hablarán de esta generación como el día en que la humanidad perdió la cabeza. Ahora mismo existen varios fondos de inversión especializados en activos NFT. Uno de ellos es Republic Real o algo de eso, cuya inversión consiste en comprar parcelas en mundos virtuales. Solo se entra por invitación y hay que invertir un mínimo de 25.000 dólares. Y lo gracioso es que hay gente que está entrando. Y ya os digo de antemano lo que va a pasar aquí. Ahora mismo estoy criticando esta locura. Y dentro de algunos meses o años, alguien llegará a este vídeo y dirá: ¿ves lo equivocado que estabas? Porque el mercado de los bienes raíces virtuales ha subido como la espuma. Y me voy a anticipar a esto. Ya os digo yo que esto va a subir como la espuma. Es algo que va a ocurrir. Ya os digo de antemano que esta locura va a despegar, que la gente va a invertir en bienes raíces que no existen, van a salir corredores inmobiliarios que pondrán en contacto al vendedor con el comprador y aquí se va a gestar un mundo paralelo increíble, una especie de Matrix tremendo.
hasta que toda esta locura colapse, porque no te quepa duda que este juego va a colapsar, y cuando hablo de colapso me refiero a todo el ecosistema cripto en general, porque los números a mí no me cuadran ya desde hace tiempo. Se habla del peligro de inflación debido a la creación de dinero descontrolada por parte de los bancos centrales, que debido a todo esto el dólar va a desaparecer, y que si pitos y que si flautas, pero las criptomonedas no, porque las cripto están limitadas. Y un huevo de pato, está limitada una cripto, pero no está limitada la creación de criptos. Y me explico, hace poco teníamos 900 criptos y ahora creo que tenemos más de 4000 criptodivisas diferentes, más las que se seguirán creando, más todas las tonterías especulativas que se mueven alrededor del mundo cripto. Y ojo que esto sí que es fabricar dinero de la nada. Aquí no se imprime, aquí se mina. Pero Carlos, el minado de una cripto está limitado, no como el dólar, que se pueden imprimir tantos como se quieran. Y sí, el minado de una cripto está limitado, pero la creación de criptos para minar no están limitadas. Ahora ya hay algunos sitios que dicen que cualquier persona puede invertir en bienes raíces virtuales con poco dinero y conseguir que su dinero trabaje para ellos. Y que incluso puede recibir ingresos pasivos con la inversión en bienes raíces virtuales. Pues bien, a no ser que la gente comience a alquilar estas propiedades y paguen al propietario del inmueble que no existe, lo otro que se me ocurre, vamos, porque si no, como narices van a recibir ingresos pasivos al comprar un inmueble virtual. La otra opción, pues como no sé hacerlo a través de un esquema piramidal, no se me ocurre más nada, vamos, no sé si me explico por dónde voy. Algunos se ríen de los que hablamos de burbuja, porque llevamos tiempo advirtiendo de la burbuja que se está formando en este criptopanorama, pero como sigue subiendo y cada vez más gente se suma a esta especie de matriz y siguen saliendo nuevos productos especulativos respaldados por aire, pues siguen muy confiados. Algunos olvidan que nadie puede saber en qué momento va a reventar una burbuja, si no, no se podría decir que estamos hablando de una burbuja, claro. Una burbuja se puede gestar en 2 semanas o en 20 años. De hecho, incluso los bienes raíces reales, los de aquí abajo, los del mundo real, acabaron en una burbuja que se gestó durante décadas. Antes de esta burbuja, la creencia era que un terreno o un inmueble siempre sube de valor, nunca baja, a no ser que le inyectes aire y provoques la explosión, que fue básicamente lo que pasó. Insisto en que hoy día tengo claro que estamos gestando la mayor burbuja que el mundo haya conocido nunca. Ni tulipanes, ni los mares del sur, ni el crack del 29. Lo que está ocurriendo aquí no tiene precedente en toda la historia, y a nivel de estupidez tampoco tiene absolutamente ningún precedente. Y los medios financieros siguen a lo suyo, incluso incentivando a la gente a subirse a este tren y mostrando como caso de éxito al que compra un NFT por $5.000 y lo vende por $2 millones. Yo de verdad me pregunto, es que nadie lo ve, nadie se pregunta cómo se está permitiendo que se puedan crear más de 4000 proyectos de moneda. El problema es que hay economistas que no se atreven a decir que esto es una filfa, porque ven que todo esto sigue subiendo. Otros economistas ya se han sumado al discurso de que el dólar y el euro es una moneda falsa, no te pierdas la ironía, sin valor. Profesores de universidad que aprovechan para llenarle la cabeza a sus alumnos con su ideología y compran el mensaje de que el dólar va a desaparecer y que deberías invertir en Bitcoin porque es el futuro. Y estos economistas o profesores olvidan un principio básico de la inversión, un principio que no está escrito, que es nunca apuestes en contra de Estados Unidos porque a largo plazo vas a perder. ¿En qué momento se derrumbará todo este esquema cripto? Teniendo en cuenta que es un sistema respaldado únicamente por la confianza, veámoslo de la siguiente forma. Tenemos a las criptos, o sea, con el Bitcoin a la cabeza, por un lado, que digamos que es la nave nodriza de todo este sistema. De aquí salen nuevos mercados, uno de ellos, los NFT, activos no fungibles, que básicamente es como un forum filatélico pero tokenizado, y que demuestra el viejo dicho de que la estupidez puede llegar a ser
ser infinita. Y por otra parte tenemos el otro mercado, que ahora son los bienes raíces virtuales, especulación inmobiliaria donde no existen inmuebles. Algunos ahora intentarán explicarme que sí existen estos inmuebles y me los intentará comparar con los inmuebles del mundo real. Y estoy completamente seguro de que tendrá alguna explicación muy ingeniosa, lo doy por hecho. Y por aquí saldrá algo más, alguna otra historia o tontería que para especular con humo dentro del mundo cripto. Pues bien, voy a dar por hecho que todo esto se va a seguir inflando en este mundo económico ficticio de cosas que no existen, pero que no deja de ser un circuito cerrado. En cuanto pinche una burbuja dentro de este sistema, o sea, si pinchan los NFT o pinchan los inmuebles virtuales, todo este castillo de naipes se va a venir abajo. Miles o millones de personas van a ver cómo ese dinero que depositaron en los fondos de inversión especializados en criptos o inmuebles virtuales, van a ver cómo ese dinero desaparece junto con el fondo. ¿Pasará esto dentro de 5 años o de 10 años? No tengo ni idea, nadie tiene ni idea de esto, pero pasar hoy día tengo claro que pasará. Y yo personalmente pues ya me he sumado a este mundo de los bienes raíces virtuales. De hecho ya abrí una asesoría virtual dentro de este mundillo para responder algunas preguntas, y abrí un consultorio virtual donde me han llegado las siguientes preguntas, pero no consigo la manera de encontrar respuestas. Aquí tenemos algunas preguntas. Si compras un inmueble virtual, ¿puedes ponerlo como residencia habitual? Buena pregunta, porque me imagino que esto será para el tema del pago de impuestos. Lo que no sé es en qué país deberíamos ponerlo. Si tienes un vecino que arma mucho ruido, ¿existe algún número de policía virtual para llamar? ¿Se puede hacer un seguro de vivienda para que cubra las averías dentro del inmueble? Muy buena pregunta, oye. ¿Podrás alquilar habitaciones en Airbnb para los turistas virtuales? Esta es muy buena pregunta. Y por último, la más importante, ¿a quién hay que sobornar para que te dejen construir más plantas de las permitidas en ese terreno virtual? En fin, por aquí te aparecerá ahora un vídeo donde respondíamos a los argumentos de un periodista del Economista acerca del tema este del Bitcoin, y otro donde veíamos la opinión de Mark Cuban, el cual decía que eso del valor intrínseco es un mito. Y eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.